El ojo del huracán es la parte más estable de una tormenta, de un huracán. Y justamente yo me sentía así en el ojo del huracán, en la parte más estable de esta tempestad, de estos fuertes vientos que estaban alrededor de nosotros en este tiempo de la enfermedad de mi mamá, porque yo decidí creer en Dios, decidí tomarme de su mano, decidí que mi fe era más fuerte que cualquier noticia que estaba afuera de nosotros. Y desde el primer día las noticias fueron de mortandad, las noticias fueron graves. Y así día a día, cada vez que un médico la revisaba, era el mismo diagnóstico: tu mamá está muy grave. El viernes que decidimos trasladarla a Cancún, ese día recuerdo que el doctor me dijo: es muy probable que tu mamá no llegue a Cancún. De verdad que es muy fuerte. Ahora entiendo la urgencia de moverte cuando una ambulancia pasa, pero nunca había experimentado estar 40 minutos en una ambulancia, ¿no? Con el temor o el miedo o la preocupación de que tu mamá pues puede ser que no llegue. Y recuerdo que en ese tiempo estuve pues 40 minutos orando. Pedí a las personas que estaban también al pendiente que oraran por mi mamá y que estuviéramos pues pidiéndole a Dios que hiciera este milagro y que pudiera llegar. Llegamos a Cancún y el médico me dice: sabes que tu mamá trae un 90% de índice de mortandad, puede que no pase la noche. Y a mí cada vez que me decían eso, yo la verdad es que solamente me les quedaba viendo y decía: Dios puede hacer algo. Y así me mantuve día a día en Dios puede hacer algo. Cada nuevo doctor que venía con el mismo diagnóstico o peor, yo simplemente decía: Dios puede hacer algo. Yo digo que a lo mejor han de haber dicho: bueno, esta niña no nos está entendiendo, o qué le pasa, ¿no? O sea, me veían con cara de ok. Y yo me mantuve en esa posición. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que sana. Yo creo en ese Dios de milagros y sigo creyendo en ese Dios de milagros. Yo me mantuve en esa posición y incluso cuando venía mi familia me decía: oye, pero ya pensaste qué puede pasar si tu mamá muere, qué vas a hacer. Y yo la verdad que le decía: no voy a tocar ese tema, no voy a hablar de eso, porque para mí Dios puede hacer algo y no voy a permitirme dudar. No voy a permitirme que una semilla de duda pueda entrar en mi corazón, pueda entrar en mi mente. Porque algo que yo entendí en este tiempo era que mi responsabilidad era creer. Era mi única responsabilidad creer. Y que la palabra de Dios nos dice que nuestra fe no tiene que ser como una ola, ¿no? O sea, que si creemos, tenemos que creer que es posible. Y yo dije: yo creo que es posible que Dios pueda sanarla. Yo creo que es posible que Dios pueda levantarla. Aún en este estado, yo creo que es posible. Y yo me mantuve en esa posición, constantemente orando, constantemente tomada de la mano de Dios, alabando en ese tiempo. Fue un tiempo de mucha, para mí, de mucha adoración, de meterme en intimidad con el Señor. Y aunque las cosas se veían súper feo afuera, yo seguía creyendo. Y me hablaban y me decían: ¿y cómo sigue tu mamá? Creo que puede haber un milagro, sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios. Y entendí que la fe no es creadora, que no depende de mí, que no es por falta de fe. Simplemente es que Dios tenía una voluntad, Dios es soberano. La fe no es creadora, sí es necesaria nuestra fe para que Dios obre. Es necesaria tu fe para que Dios obre, pero de ti no depende. ¿Sabes? Tu única responsabilidad es creer. Lo que Dios determine hacer o no hacer, eso depende de Él, porque Él es soberano. Él es completamente soberano. Nuestra única responsabilidad es creer. Y yo me mantuve creyendo hasta el último día. Hasta el último día me mantuve creyendo. Incluso cuando mamá ya había fallecido, yo seguía viéndola y le decía: levántate en el nombre de Jesús. Aún le decía ahí: levántate, porque Dios levantó a Jesús, levantó a Lázaro de entre los muertos. Dios, a través de la vida de Cristo, lo hizo. Y yo seguía diciéndole: levántate en el nombre de Jesús, levántate. No era la voluntad de Dios. Entonces, yo te quiero decir que si tú estás pasando por una situación, tu única responsabilidad es creer.
Tu fe tiene que permanecer firme, inamovible, no importa lo que veas afuera. Tu fe no va a depender de tus circunstancias. Esa fe tiene que estar en la posición correcta, en el lugar correcto y en la persona correcta. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios, porque Él es soberano. Tu único deber es creer, orar y mantenerte en esa posición con una fe firme, con una fe inamovible, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de lo que tú estés viendo. Permanece creyendo, sin dudar. No te permitas que entre la duda en tu corazón. No lo permitas. Tú tienes que seguir creyendo. Aliméntate de la palabra de Dios. Toma un tiempo de adoración continua, constante. Yo recuerdo que tuve un himno en ese tiempo que el Señor me dio. Y era esa canción que repetía una y otra vez, y afuera del seguro adoraba, y cuando iba a tomar un tiempo de descanso adoraba y me metía en intimidad. Y ese es otro video que te voy a compartir, cómo fue este tiempo con el Espíritu Santo, que fue un tiempo increíble, que fue un tiempo hermoso, en donde el Espíritu Santo me decía cómo orar, pero quédate con esto en este video. Mantente firme en tu fe. No depende de ti, pero sí tu fe es necesaria para ver la obra de Dios en tu vida. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que sana. Dios puede hacerlo. Tú mantente firme. Que tu fe no sea como una ola. Nos vemos en el siguiente video.